Vamos a leer en nuestra Biblia el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Vamos a leer tres versículos, tres pasajes. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quédese con esta, no, en ese mismo versículo, donde dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca de lo que iba a caracterizar el ministerio del Mesías, lo que iba a ser el distintivo. Mucha gente estaba esperando que la principal característica del ministerio mesiánico fuera la gloria, el poder, la majestad. Y aunque sí estaban, pero el distintivo del ministerio mesiánico fue el dolor. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mateo capítulo 27, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y ahora vamos a leer Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando, ¿verdad? También de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo antes dice que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Entonces, en estos versículos tienen algo en común. Están hablando acerca de sufrimiento. Isaías dice que el Mesías se iba a caracterizar por ser un varón de dolores, por ser experto en quebrantos. Hebreos nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, dice, y no es alguien ajeno a nuestras aflicciones. Dice que Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos. Al contrario, tenemos un sumo sacerdote que sabe, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de quebranto, Él sabe de lo que estamos hablando, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la cita de Mateo 27 dice que cuando lo llevaban y él iba al lugar de la crucifixión, antes de crucificarlo, cuando llegaron ahí, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era un brebaje que preparaban para adormecer los sentidos de la persona que iba a ser crucificada. Era una especie de anestesia que les daban para que no entraran en shock por el dolor de la crucifixión, para que no murieran tan rápido, pues, para que soportaran la crucifixión y pudieran estar más tiempo ahí. Al mismo tiempo era un acto de crueldad, pero también podría ser un acto de misericordia al menguar un poco el dolor que estaban sintiendo. Lo sorprendente aquí es que cuando Jesús supo lo que era, dice, cuando lo probó, no quiso beberlo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué el Señor no quiso beber? Si bebiendo ese brebaje iba a disminuir el dolor que estaba sintiendo. Y dice la Biblia que Él lo rechazó. Hay otro evangelio donde dice que lo escupió después de haberlo probado, lo rechazó. ¿Por qué alguien escogería en el peor momento de su vida sentir dolor? ¿Por qué alguien escogería sentir cada instante, cada segundo de ese dolor, verdad? Como Isaías lo describió, varón de dolores, alguien que sabe
alguien que conoce del dolor, ¿verdad? Por eso Hebreos dice que cuando hablamos, cuando acudimos a Él en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tentaciones, Él sabe de lo que estamos hablando. Él se identifica con nosotros en lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y precisamente hoy quiero hablarte acerca de este tema del dolor, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es experto en el tema del dolor. Él, cuando hablamos del dolor, Él sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el dolor es algo muy, muy común en la vida diaria, ¿verdad? Todos nosotros hemos experimentado dolor, hemos experimentado desde el dolor más pequeño, más insignificante, que a veces puede ser, no sé, la picadura de un mosquito, ¿verdad? Cuando el mosquito viene y te pica, a lo mejor es un dolor, hasta tal vez dolores muy intensos, ¿verdad? Como por ejemplo un parto o tal vez algún accidente, una caída, ¿verdad? Algo que nos produce muchísimo dolor. Todos hemos experimentado lo que es el dolor. Y hay una condición que muchas personas no manifiestan. Le ha pasado que de pronto tenga que aguantar un dolor porque a lo mejor está en público o porque a lo mejor tiene que, no sé, hay una situación ahí de guardar silencio. ¿Alguna vez ha tenido usted que aguantarse el dolor? ¿Alguna vez ha tenido usted que soportar el dolor así en silencio, sin decirle nada a nadie? Bueno, esa es una característica muy común el día de hoy. No solamente hablando de dolores físicos, sino hablando de dolores del alma, dolores del corazón. Hay mucha gente, ¿verdad?, que cuando le saludamos y cuando le preguntamos cómo estás, la mayoría nos va a decir, estoy bien, ¿verdad? La mayoría va a decir, no pasa nada, todo está tranquilo, todo está en orden. Sin embargo, al observar la conducta, al observar el comportamiento de muchas personas, nos damos cuenta que manifiestan conductas que no son normales, ¿verdad? Y vamos a hablar aquí de algo muy importante. Vivimos en un mundo en donde las adicciones se han vuelto un problema bastante notable, ¿verdad? Bastante grande. Es un problema muy fuerte las adicciones. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que ver las adicciones. Mire, la definición que nos da el diccionario es: las adicciones son enfermedades crónicas del sistema de recompensa cerebral que se dividen principalmente en dos grupos: adicciones a sustancias químicas y adicciones conductuales. Ambas alteran la química cerebral y generan gran dependencia. Eso es como se definen las adicciones, ¿verdad? Como enfermedades crónicas, ¿verdad?, del sistema de recompensa en el cerebro. Estamos buscando siempre una recompensa, siempre una satisfacción, y eso nos va a generar una dependencia, ¿verdad? Y todos hemos escuchado acerca de adicciones y a veces pensamos que las adicciones más graves son pues las que más se ven, ¿verdad?, las que más se notan, las que más causan conflicto en las familias, en la sociedad. Y a veces pensamos que las personas que tienen adicciones, ¿verdad?, son problemas que a lo mejor nunca van a poder resolver o que deberían de tener una atención especial o muchas veces hasta incluso, ¿verdad?, un castigo. ¿Cuántas veces tratamos de corregir a una persona cuando tiene una adicción? De muchas maneras, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, la más común, ¿verdad? Y la más, tal vez, que todos hemos conocido alguna vez, ya sea en alguna persona o en nosotros mismos, por ejemplo, la adicción al alcohol, ¿verdad? El alcoholismo, que es la más común entre todas las adicciones. ¿Cuántas cosas no hace una familia o una persona para tratar de sacar a alguien, a un ser querido, de las adicciones, ¿verdad? Tratamientos, ah, ah, procesos, ¿verdad?, que se pueden llevar a cabo tal vez en algún lugar,
Vamos desde eso hasta brujería incluso, ¿verdad? Cuando dicen, no, mira, tú ponle esto y esto y hazle así, vas a ver cómo va a dejar de beber y esto y lo otro. Y hay casos en que dice, la persona dice, ¿verdad? Ya me rindo, ¿verdad? Ya lo intenté todo y esta persona tal o cual, ¿verdad? No deja la adicción, no se le puede ayudar. Y es que el problema es precisamente que se trata de atacar el tema de la adicción en el área, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del alcoholismo, se trata de atacar el alcohol, ¿verdad? Pensamos que una persona que es alcohólica, la solución es que no haya alcohol, que se le retire todo el alcohol, ¿verdad? Que no esté a su alcance el alcohol. Pero quiero decirte algo, la adicción al alcohol no tiene que ver con el alcohol. Y la adicción a cualquier cosa que podamos encontrar no tiene que ver mucho con eso, pero la adicción tiene que ver con cómo manejamos nuestra vida, cómo manejamos las situaciones que se nos presentan en la vida, más precisamente cómo manejamos el dolor. Las adicciones tienen que ver con cómo manejamos el dolor. Hay tres razones por las cuales sentimos dolor, principalmente. La primera es porque estamos vivos. Todos los que estamos vivos en algún momento hemos sentido o vamos a sentir dolor, ¿verdad? La vida en sí tiene dolor. Experimentamos dolor casi todos los días, casi en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos, vamos a experimentar dolor. Porque estamos vivos y el dolor es parte de la vida, incluso es parte de nuestra supervivencia. Porque si tú pones la mano en una superficie que está caliente, te va a doler, y el dolor es un mensajero que te está diciendo quita la mano de ahí, porque te va a lastimar, ¿verdad? Te va a causar una herida. El dolor nos advierte cuando una persona dice, ay, me duele aquí, ¿verdad? En esta parte o acá. El dolor te está diciendo que hay algo mal, que te tienes que ir a revisar o que tienes que ver qué está pasando, ¿verdad? Y la mayoría lo que hacemos es, me tomo una pastilla y se me quita el dolor. Bueno, se te quita el dolor, pero no se quita la razón, ¿verdad? Hay una raíz ahí de donde viene el dolor y eso no está siendo atendido, no está siendo atacado. Pero el dolor, ¿verdad? En cierta forma es un aliado, nos avisa que algo anda mal, nos avisa que hay que revisar, que hay que poner atención en algo, ¿verdad? O nos alerta cuando estamos distraídos, nos alerta, nos dice, atención, atención, aquí hay algo. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de un escritor que se llamaba C.S. Lewis. Él era cristiano, él era un cristiano anglicano, y él decía que el dolor es el mensajero de Dios para hablarle a un mundo sordo. Cuando la gente, ¿verdad?, no queremos entender con palabras, Dios nos manda dolor para que prestemos atención. Dios nos manda dolor para que volteemos a ver, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que algo está sucediendo, que algo está pasando. A veces es necesario, ¿verdad? A veces, como los niños cuando son pequeños y tú les das instrucciones o les adviertes que no hagan o que no toquen o que no vayan a ciertos lugares, y de repente ellos no entienden, no saben por qué les estás prohibiendo eso y lo hacen. Y entonces, ¿qué necesita hacer el papá o la mamá, verdad? De pronto agarrar la chancla o agarrar y darle. ¿Por qué? Porque el dolor va a hacer que no se le olvide que se le dio una instrucción, ¿verdad? Aunque yo sé que el día de hoy ya mucha gente está en contra de eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará apartarse de él. O sea, que muchas veces necesitamos una dosis pequeña de dolor para evitar un dolor más grande. ¿Sí me explico? Para evitar que algo más grave nos pase. A veces una pequeña dosis de dolor nos salva la vida, ¿verdad? O nos cambia la vida, nos evita muchos problemas. Bueno, otra razón por la que sentimos dolor
Es porque estamos creciendo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que la gente, los niños, adolescentes, cuando están creciendo, de repente todo está bien y de pronto dicen, me duele la pierna o me duele el brazo, ¿verdad? Me duele la espalda. ¿Por qué? Porque como van creciendo, el cuerpo va creciendo, o muchas veces, ¿verdad? Cuando ya pasamos cierta edad, ya pasamos el punto de retorno, ya ahora vamos creciendo, pero para abajo. Y entonces eso también trae dolor, ¿verdad? Cuando llegamos a la edad de a mí nunca me había dolido la rodilla, a mí nunca me había dolido la cadera, a mí nunca me había, pues sí, pero pues ya tienes tal edad, ¿verdad? Ya tenemos que irnos acostumbrando. Entonces, esa es la otra razón por la que sentimos dolor, porque crecemos en el sentido ah, de nuestra mente, de nuestra experiencia, pues también cómo crecemos, ¿verdad? A base de experiencias y muchas veces experiencias dolorosas, ¿verdad? Nos llevan a madurar. Esa es una parte también como crecemos. Y la otra razón, la tercera razón por la que sentimos dolor es por las malas decisiones que tomamos en la vida. Cuando tomamos malas decisiones, nos vamos a dar cuenta, a veces a tiempo, a veces ya cuando es un poquito tarde. ¿Por qué? Porque vamos a sentir dolor, ¿verdad? En la Biblia vamos a encontrar muchas advertencias. En Deuteronomio vamos a encontrar en el capítulo 30, si usted lo quiere leer después, ¿verdad? Que el Señor le dice al pueblo por medio de Moisés: he aquí que yo pongo por testigos al cielo y a la tierra, que he puesto delante de vosotros el día de hoy el bien y el mal, la vida y la muerte. Y le dice: escoge pues el bien para que vivas. Le está diciendo el Señor: mira, aquí está mi palabra, ¿verdad? Obedécela, síguela, guárdala. La palabra de Dios no es una prohibición. Los mandamientos de Dios no son una prohibición, son una protección, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice: mira, haz esto, guarda estos mandamientos, no te acerques aquí, ¿verdad? No hagas estas cosas. Y muchas veces pensamos: es que la Biblia prohíbe esto, ¿verdad? Es que Dios, ¿para qué nos dio la vida si nos prohíbe disfrutarla, ¿verdad? No, no es que Dios te prohíba disfrutarla, es que el Señor nos está haciendo una advertencia, nos está guardando. ¿Para qué? Para evitarnos. ¿Qué es lo que nos dicen siempre nuestros papás cuando nos dan un sermón, ¿verdad? Cuando nos advierten algo, cuando nos hablan? ¿Qué dicen? Te quiero evitar que tú te tropieces en las mismas piedras donde yo me tropecé, ¿verdad? Te quiero evitar que tú pases por lo mismo. Y a veces los hijos, ¿qué decimos? Mi papá porque no sabía qué onda, pero yo sí sé. Mi papá porque ya está fuera de onda, ya está fuera de moda, pero a mí no me va a pasar. Y al rato ahí viene uno llorando. Y bueno, ya muchos de nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero aquí hay un asunto muy importante que tenemos que ver. El dolor está presente siempre en nuestras vidas. El punto aquí es cómo trabajamos ese dolor, cómo lo procesamos, qué actitud tenemos ante el dolor. La mayoría de las personas, mire, Marx tenía una frase también. Él decía: la respuesta de la mente ante el dolor es fugarse, es buscar una salida, ¿verdad? Es huir. La mente humana siempre va a tratar de evitar el dolor. La mente humana siempre va a decir: esto me está doliendo, adiós, me voy de aquí. Buscar la manera de atenuar el dolor. Y el mismo Marx decía, él era un ateo, y el mismo Marx decía que la religión era el opio de los pueblos. ¿Por qué lo decía? Porque el opio, que es una droga, se usaba en los hospitales, sobre todo en los hospitales militares, cuando después de una batalla llegaban los soldados heridos, ¿verdad? Soldados que habían perdido una pierna, un brazo, o que habían recibido una herida muy grave, que ya iban a morir, que ya no se podía hacer nada por ellos. Simplemente se les daba opio para que dejaran de sentir dolor, para que dejaran de sufrir, para que tuvieran una muerte, ¿verdad? No tan dolorosa. Y entonces por eso Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, que la religión existe porque la gente busca una manera de escapar del dolor, de fugarse del dolor. Entonces él dice que la religión es
un invento, ¿verdad? Para escapar de la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede realmente. Y lo que vamos a encontrar es que frente al dolor, frente al dolor, vamos a tener dos caminos para tomar. Tenemos una imagen por ahí que quisiéramos compartir. Ahí está. Miren. El dolor es inevitable, pero frente al dolor tenemos dos caminos que podemos tomar. Casi siempre, la mayoría de las personas tomamos el camino de la izquierda. Cuando sentimos dolor, a ese dolor le añadimos placer para disminuir el dolor. Llámese cualquier tipo de placer. Pero el resultado de añadirle placer al dolor va a ser una atadura. ¿Por qué? Porque cuando el placer se desvanece, el dolor regresa y se siente más fuerte. Y entonces necesitamos una dosis más fuerte de placer para contrarrestar el dolor y se convierte en un círculo interminable, en un ciclo interminable. Por ejemplo, está demostrado que la pornografía estimula el cerebro, estimula las mismas áreas con la misma intensidad que la cocaína. Por eso la adicción a la pornografía es un problema tan fuerte y tan difícil para muchas personas de dejar, porque estás estimulando el cerebro de una manera tan fuerte como una droga, como una sustancia química. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces con el dolor. Se crea una atadura, y cuando se crea una atadura pasamos al siguiente paso, que es la desconexión. En primer lugar, nos desconectamos de Dios, porque decimos, seguramente Dios no me va a escuchar si yo oro, porque mira cómo estoy en esta atadura, soy un pecador. Seguramente, ya para qué oro, ya para qué leo la Biblia, ya para qué voy a la iglesia, si solamente soy un hipócrita, si Dios hasta ni me ha de querer ver, ¿verdad? Me ha de ver así con asco desde lejos. Viene una desconexión. Después nos desconectamos con nosotros mismos. Una persona que entra en una atadura, en ese ciclo interminable, comienza incluso descuidando su salud, descuidando su imagen, descuidando el área donde vive, ¿verdad? Has visto personas que entran en ese círculo vicioso y de repente el cuarto lo tienen que parece la cueva, ¿verdad? De ahí de los ladrones, y su aspecto físico, su cuidado personal, su salud desmejora. ¿Por qué? Porque se desconectan y por ende también, ¿verdad? Como consecuencia se desconectan de las personas que están alrededor, no conviven, se aíslan, comienzan a aislarse, ¿verdad? Se van, toda la familia puede estar ahí en una reunión, en un convivio, y ellos encerrados en su cuarto, atendiendo ahí sus cosas que les dan placer, porque esa vez se vuelve una desconexión, ¿verdad? Y luego la gente dice, ¿y fulano de tal, dónde está? Aquí estamos todos, y encerrado en su cuarto. O se fue, ¿verdad? Salió, se escapó porque no quiere estar, está desconectado. Entonces, cuando hay esa desconexión, viene, ¿verdad? El aislamiento. Ya la persona ya se vuelve incapaz de crear lazos afectivos, se vuelve incapaz de tener una relación sana, donde haya un vínculo fuerte, donde una persona así es incapaz de planear para el futuro. No puedes planear, no puedes hacer planes con esa persona para el futuro, porque es una persona incapaz de crear un lazo fuerte. Es una persona que hoy tiene un trabajo y a la semana ya renunció porque algo no le pareció, porque no se ajustó, porque no puede. Hoy tiene una pareja y es el amor de su vida, ¿verdad? Y entre una semana ya no quiere saber nada de él o de ella y ya está en otra relación después. ¿Por qué? Porque no es capaz de crear lazos duraderos, lazos que sean fuertes, que perduren. No puede. Después, ¿verdad? Viene una etapa ahí de negación, donde dicen, pero yo no estoy tan mal. ¿Están mal? No, fulano de tal, ese sí está mal. Ese sí ya es un caso perdido. Yo todavía más o menos estoy rescatable, ¿verdad? Todavía no llego a esos niveles. No estoy tan mal, ¿verdad? Me dicen que estoy loco, que porque me aíslo, que esto. No, los locos son ellos, yo estoy bien.
Y después viene la soledad del alma. Cuando la persona cae en cuenta y dice, nadie me quiere, no soy importante para nadie. El mundo estaría mejor si yo me muriera. La gente sería más feliz. Soy un estorbo para mi familia, soy una carga. Si yo me muriera, la gente a mi alrededor sería feliz, ¿verdad? Y comienzan a venir pensamientos así de depresión, pensamientos negativos, pensamientos que van en contra de la naturaleza de Dios para nuestras vidas. Y después viene, ¿verdad? Como ya la persona se aisló, como ya no es capaz de tener relaciones, como ya vive solamente aislado en su mundo, entonces comienza la etapa de la fantasía. Comienza a pensar, en su mente, ¿verdad? No duerme, se acuesta, pero está en su cama acostado y está fantaseando, está pensando que se encuentra con personas que le hicieron daño y les dice sus verdades y hasta sueña con que golpea gente, ¿verdad? No, hombre, me encontraron yo a fulano de tal y le pego, ¿verdad? Y tan a la mano volteo y ahí hay un bate en el piso y lo agarro y con ese le doy, ¿verdad? Y comienzan a fantasear con parejas, ¿verdad? Comienzan a fantasear con gente que a lo mejor dices, en la vida real jamás me haría caso fulana o fulano, ¿verdad? Pero comienzan a fantasear, ¿verdad? Que son su pareja, que van y ahí vienen muchos tipos de fantasías, ¿verdad? Hay un ejemplo muy fuerte de esto que cuando lo estaba viendo y dije, híjole, ahí están hablando de este tema, ¿verdad? De una manera muy específica. En la famosa película del Joker, no sé si ustedes, alguien la vio, bueno, si no la han visto, no la vean, ¿verdad? Porque no es cristiana, pero si ya la vieron, pues ya, entonces, hay una parte, bueno, habla acerca de una persona que sufre mucho dolor. Esta película habla de alguien que en la vida todo le va mal, todo le pasan un montón de cosas malas, feas, y siente tanto dolor que él comienza a imaginarse, ¿verdad? A soñar despierto de tal manera, no, si no lo han visto no los quiero spoilear, pero llega el momento en la película en que uno que la está viendo, no sabes si de verdad pasó lo que pasaron, o sea, si pasó de verdad en la película, pues, o esta persona estaba fantaseando. Ya llega un momento en que ya no puedes distinguir lo que sí pasó de lo que no pasó. Y así pasa en la mente de las personas cuando huimos del dolor, comenzamos a fantasear, ¿verdad? Una persona que siente que jamás destacaría en el fútbol, no, hombre, comienza a fantasear que mete un gol en el mundial y que todo el mundo lo ama, ¿verdad? Que lo levantan en brazos, que lo avientan para arriba, que él es el salvador, ¿verdad? Del equipo o en cualquier área, ¿verdad? En la que se desempeñe, comienza a fantasear. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad que en la realidad siente que no puede ser suplida y solamente puede ser realidad pues en su mente, sus pensamientos. Y entonces, en ese momento, ya podemos dar por hecho que hay una adicción. Es el proceso que nos lleva a la adicción. Existen o existían 7 tipos de adicciones, principalmente. Al alcohol, la que ya vimos. Pero ¿cuánta gente hay que los han encerrado, los han castigado, han perdido familia, han perdido matrimonios, han perdido patrimonios, han perdido todo en la vida por culpa del alcohol y siguen tomando? Si alguien les hace algo, se enojan y le dejan de hablar, pero con el alcohol no se enojan nunca. Aunque por culpa del alcohol lo hayan perdido todo, pues siguen bebiendo, ¿verdad? Son personas proactivas, ¿verdad? Como alguien que yo conocí una vez que decía, yo sé que el alcohol va a acabar conmigo, por eso mejor antes yo acabo con el alcohol. Y seguía bebiendo. En segundo lugar, las drogas, ¿verdad? Hablando, aunque el alcohol podría clasificarse dentro de las drogas, pero bueno, está en una clasificación aparte. Las drogas, las sustancias químicas que alteran el cerebro y que cada vez se van volviendo más fuertes, ¿verdad? Las van fabricando de una manera más fuerte, que generen más adicción. ¿Por qué? Porque es un negocio, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entra aquí también la adicción al sexo, a las distorsiones del sexo que pueden darse
en la mente de una persona, ¿verdad? La pornografía, el adulterio, la fornicación, todo lo que tiene que ver con perversiones sexuales que se vuelven una adicción para mitigar el dolor. Después vienen los juegos de casino. ¿Cuántas personas podemos conocer, verdad, que van a jugar al casino y dicen, nada más me voy a gastar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Nada más este poquito que me dieron de extra en la quincena, nada más este poquito porque hoy me siento con suerte, porque hoy en la mañana en la tele dijeron que mi número de la suerte según mi signo zodiacal es y cuando salí de mi casa pasó un taxi y tenía ese número. O sea, es una confirmación. Y van y aparentemente, ¿verdad? La primera ganan un poquito, la segunda ganan otro poquito, y como agarran valor, en la tercera dicen, va todo, ¿verdad? Va puesto todo. Y después se convierte en un problema, ¿verdad? Se convierte en un abismo del que no pueden salir porque se endeudan y se endeudan. Hay gente que hasta, no, ya se me acabó el dinero. ¿Cómo? Pero si estabas enrachado, ahorita la que viene es la tuya. Pues venga la factura del carro, venga las escrituras de la casa, del terreno, porque yo sé que ahorita me recupero. Y muchas veces, ¿verdad? Terminan esas personas quitándose la vida porque lo pierden todo en una partida, ¿verdad? En un juego, en el casino. Son casos muy tristes. Después tenemos adicción al trabajo. Hay personas que nunca hacen una pausa para descansar. Tienen que mantenerse ocupados 24 horas los 7 días de la semana. No paran, no descansan, nunca toman un respiro, nunca toman unas vacaciones. No, no se puede. Es que si yo me voy el negocio se cae. Es que si no hago esto, no. Y comienzan, ¿verdad? Desde su jornada empieza en la madrugada, ¿verdad? Desde que antes de que el sol salga ya están arriba. Y cuando el sol ya se metió, ellos siguen trabajando y trabajando. Se vuelve una adicción, ¿ves? Es una manera de fugarse. Y todavía dijeras, no, hombre, han de estar pero bien forrados de dinero. Y no, la verdad es que no. Nada más lo único que hacen es enfermarse. Es lo único que sucede. Después vienen la adicción a las finanzas, la adicción financiera. Hay personas que necesitan estar gastando dinero, necesitan estar comprando, ¿verdad? Y si no tienen dinero, ahí vienen las tarjetas de crédito y se tienen las tarjetas de crédito hasta el tope, ya no aguanta un peso más la tarjeta, están en números rojos, ¿verdad? Quema, si la agarras la tarjeta quema de caliente que está, pero voy a ver si me dan una ampliación de crédito. Voy a ver si me dan tarjeta ahora en tal lugar para que yo obtenga un poquito más ahí de holgura económicamente. O puede ser el otro extremo, ¿verdad? Gente que trabaja, gana su dinero y están ahorre y ahorre y ahorre y ahorre, tratando de suplir en su mente alguna carencia que tuvieron cuando eran niños y pasan necesidades teniendo dinero guardado. Pasan necesidades y cualquiera les diría, hombre, muchacho, tienes para suplir esa necesidad, tienes para pasar. Y dicen, no, no. Oye, mira, ya trae los zapatos todos rotos, todos, todavía aguantan. Y tienes para comprarse, pero no. Hay que guardar porque no sabemos qué pueda pasar más adelante. No sabemos qué. Y son las personas que se mueren y después la esposa se casa con otro y ahí andan de viaje, ¿verdad? Ahí andan disfrutando, bailando, comiendo y todo. Y nunca supieron, ¿verdad? Para quién estaban trabajando. Después viene la adicción en el área alimenticia. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos que ver, porque dicen por ahí que los cristianos ya no beben, pero ¿cómo comen? Tratamos de generar ahí, ¿verdad? Nuestra fuente de placer en la comida. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo, no me resisto, veo la comida y no me aguanto, aunque acabe de comer, ¿verdad? Ahí andan trayendo el bicarbonato en el carro, ¿verdad? ¿Quién sabe quién serán? Y ahí andan viendo a ver de qué manera se encuentran. ¿Por qué? Porque al rato van a volver a comer y se les va a antojar algo. Y llevan, hay gente que lleva su lonche, ¿verdad? Al trabajo. No, hombre, traigo mi lonche y está buenísimo. Mi esposa me hizo, pero de repente el compañero llega y destapa el lonche
Y es una cosa que no se pueden resistir, no se pueden aguantar, ¿verdad? Aunque no haya comparación, ¿verdad? Pero tienen que comer, o por el contrario, ¿verdad? Viene la condición de la gente que no come. Viene la gente que dice, no, 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 es que abusé, ¿verdad? En el desayuno comí demasiado, entonces ahora no vuelvo a comer hasta el martes, ¿verdad? Ya para compensar lo que comí hoy en el desayuno y todo. Y viene ahí una descompensación también, ¿verdad? De la salud, del físico de la persona. Y ahora tenemos una nueva adicción que se ha agregado a la lista. ¿Cuál creen que es? Lo sabemos, ¿verdad? Las redes sociales. Personas que son incapaces de dar un paso fuera de su casa sin el teléfono celular. Pueden olvidar la cartera, pueden olvidar la licencia, pueden olvidar la bolsa, pueden olvidar cualquier cosa y dicen, ay, ya no pasa nada, me voy, regreso. Pero no les digas, dejé el celular, porque sienten que salen a la calle desnudos sin el celular. No, 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 ¿cómo va a ser? Regrésate, vamos por el celular. Hay gente que le dices, vamos a hablar, vamos a estar en una junta, vamos a ver asuntos importantes, favor de dejar el teléfono ahí en la entrada, favor de dejar el teléfono ahí sobre la mesa, y dejan el teléfono ahí en la entrada, se sientan y están con una ansiedad, así, ¿qué estará? Se me hace, a ver, ¿quién me habrá escrito? ¿Quién me habrá? Y de repente, ¿has visto personas que tienen el celular ahí y de repente sienten que les vibra en la bolsa? De repente vienen, ay, ay, no, si no lo tengo, lo dejé allá. Sienten, se llama la vibración fantasma del celular. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la adicción a las redes sociales por la necesidad de aprobación. ¿Has visto un fenómeno que hay personas que tú las ves así en vivo, en persona, y no les sacas las palabras más que casi a la fuerza, pero las contactas por medio de redes sociales y se descosen hablando, ¿verdad? Te mandan, te escriben, te mandan stickers, te mandan imágenes, te mandan audios, te mandan videos, te preguntan, te dicen de eso. ¿Por qué? Porque escondidos detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, se sienten seguros, sienten la seguridad que no sienten en persona para hablar, para expresarse. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos generando esta adicción, ¿verdad? Estamos generando este problema. Pero todas estas adicciones se derivan ¿de dónde? De un dolor mal trabajado, de un dolor que no ha sido trabajado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona entra en un tratamiento para ese dolor? Por ejemplo, cuando una persona va a terapia, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los terapeutas? Comienzan a ir hacia atrás, desde la adicción a la fantasía, a la soledad del alma, al aislamiento, a ver dónde empezó la desconexión, a ver cuál atadura, cuál placer están agregando para llegar a la causa del dolor. ¿Qué fue lo que causó el dolor? La mayoría de los psicólogos dicen que cuando una persona de niño sufrió un trauma, emocionalmente la persona se queda en esa edad donde sufrió el trauma. Un dolor mal manejado genera un trauma y la persona puede crecer físicamente, puede crecer, ¿verdad? Hasta 2 metros de altura, pero emocionalmente se quedó en la edad donde sufrió el trauma. ¿Has visto niños grandotes? Niños de 30, de 40, de 50 años, que al parecer son muy rudos, son muy maduros y todo, pero cuando se encuentran con ese dolor nuevamente, se regresan inmediatamente a la edad que tenían y hacen berrinche y pelean y gritan y tiran y golpean y se desesperan y quieren salir corriendo porque nunca supieron cómo enfrentar y cómo manejar ese dolor. El problema no es el dolor, el problema es cómo lo manejamos. No sabemos manejar el dolor. El dolor es inevitable, pero tenemos que aprender cómo manejarlo. Y cuando vamos a la fuente del dolor, a la raíz del dolor, y en ese dolor, ¿verdad? Venimos a la Biblia, venimos al pensamiento bíblico, y a ese dolor, en vez de agregarle placer, le agregamos un propósito. Venimos a la Biblia y encontramos que la palabra de Dios nos dice
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, ya sean buenas y también las malas. Y cuando decimos, ¿verdad? Bueno, si estoy sintiendo dolor, no quiere decir que Dios se ha olvidado de mí. No quiere decir que Dios no me ha escuchado. Quiere decir que Dios tiene un propósito para mi vida. Este dolor tiene un propósito de parte de Dios para mí y tengo que descubrir cuál es ese propósito. Y eso nos va a generar, ¿qué cosa? Libertad. Nos va a dejar en libertad para buscar ese propósito, para tratar de entender ese propósito, y eso nos va a llevar a una conexión, porque si yo quiero entender qué propósito hay para mi vida, voy a entrar en una conexión con Dios. Voy a entrar en una conexión, me voy a conocer a mí mismo. Al venir a la Biblia y al venir a Dios, voy a descubrir no solamente quién es Dios, pero en la palabra de Dios también voy a descubrir mi identidad, voy a descubrir quién soy yo para Dios, y voy a aprender a amar a Dios, y voy a aprender a amarme a mí mismo, y voy a aprender a amar al prójimo. Porque no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Porque como dice el Señor que debemos amar al prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo. El problema es que no sabemos amarnos a nosotros mismos y queremos amar al prójimo o a la prójima, y no se puede. Porque tenemos que aprender primero a amarnos a nosotros mismos. Y esto viene cuando hay una conexión con el Señor. Esto viene cuando hay una conexión por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, amamos al prójimo, y esto nos va a traer, en vez de soledad del alma, profundidad del alma. Vamos a entrar en una comunión profunda, en un conocimiento profundo de Dios, en su presencia, y eso nos va a ayudar a ir encontrándonos a nosotros mismos, a ir descubriendo, ¿verdad? Por eso me comporté de esta manera, por eso tenía yo este problema, por lo que pasó. Y en esa profundidad del alma va a venir una sanidad del alma, en donde no vamos a necesitar entender por qué pasó lo que pasó cuando éramos niños o cuando éramos ya grandes, ¿verdad? El dolor que pasamos. No vamos a necesitar entender por qué pasó, pero vamos a tener fe en que Dios nos puede sanar, y Dios nos va a sanar. Dios sana las heridas del alma, Dios sana las heridas del corazón. Y cuando entramos en esa profundidad y en esa sanidad del alma, venimos a la fe. Y entonces creemos que para Dios no hay nada imposible. Y entonces creemos que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces creemos, ¿verdad? Que tenemos esa fe, que es el vehículo que nos lleva para aumentar nuestra comunión con Dios. Por eso dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. No porque Dios se enoja si no tienes fe, sino porque la fe es la que nos lleva. Dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, necesitamos tener fe para experimentar un encuentro personal con Dios. Y cuando esa fe se pone en acción y se cumple lo que dice Romanos, cuando Pablo cita al profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1. Ese fue el versículo que Martín Lutero descubrió en la Biblia y le llevó, fue el detonador de la reforma, porque él dijo, si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, o sea que la fe sostiene todas las áreas de la vida de alguien que es justo, alguien que ha sido justificado por el Señor Jesús. Entonces, al que conoce esta fe, al que tiene esta fe, tiene acceso a la presencia de Dios en todas las áreas de su vida, no nada más en la iglesia, no nada más en el área que sirve en la iglesia, pero en todas las áreas de su vida la fe se impregna, y entonces en vez de una adicción tenemos adoración. Y la adoración no solamente es cuando venimos a la iglesia a cantar. Esa es una parte nada más, pero la adoración es una actitud constante en nuestra vida. Porque quiero decirte algo, Dios no busca adoración, Dios busca adoradores, ¿verdad? Nos convertimos en adoradores, y obviamente la consecuencia es que va a haber adoración.
en nuestra vida. ¿Por qué crees que los muchachos que vimos en Daniel 3 pudieron adorar en medio del horno de fuego? ¿Por qué crees que Daniel pudo adorar a Dios aún con la amenaza del foso de los leones? ¿Por qué crees que los profetas y todas las personas que se vieron en situaciones difíciles pudieron adorar a Dios? ¿Por qué crees que Pablo y Silas adoraban a Dios cuando estaban encadenados? Dice que cuando adoraron a Dios hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Pero quiero decirte algo, si alguien está preso y está orando y de repente viene un terremoto y las puertas de la cárcel se abren, ¿cómo lo tomarías? Dios me está liberando y ahí nos vemos. Pero Pablo no se fue. Pablo y Silas no se fue aun cuando la puerta de la cárcel se abrió. ¿Sabes qué significa eso? Que Pablo y Silas no estaban orando para ser libres. Ellos ya eran libres. Aún estando en la cárcel, ellos no se sentían prisioneros. Ellos eran libres. Y cuando el carcelero les grita, les dice: hey, ¿a dónde están? Pablo les dice: aquí estamos todos. Y Pablo les dice: ven tú. Tú eres el que crees que eres libre allá afuera. Ven para que conozcas la libertad que hay aquí adentro. Y entonces el carcelero dice que se precipitó adentro de la cárcel y se postró delante de Pablo. Entonces necesitamos experimentar esa libertad, hermano. Necesitamos experimentar esa verdadera libertad, pero solamente la vamos a experimentar cuando vengamos al Señor y dejemos de intentar ocultar nuestro dolor. Dejemos de intentar enmascarar nuestro dolor con el placer con el que lo estamos haciendo y vengamos delante de Dios y sepamos que al venir a Jesús para hablar de nuestro dolor, no venimos con alguien que sea ajeno al dolor. Venimos con un varón de dolores experimentado en quebranto, con alguien que cuando habla de dolor sabe de lo que está hablando, con alguien que prefirió sentir dolor en la cruz. Te voy a decir por qué. Bueno, antes quiero que leamos Romanos 7:18. Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Eso es lo que pasa en la mente de un adicto. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Te das cuenta que Pablo está diciendo el problema está dentro de mí? No afuera, no viene de fuera. Afuera están los factores detonantes de la adicción, pero el problema, la raíz del problema, dice Pablo, está en mí. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. ¿Sabe lo que es un principio de vida? Un principio de vida es una verdad que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Es algo que es verdad todo el tiempo, en todos los lugares, en cualquier lugar en donde esté. Entonces dice Pablo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Ha visto que un adicto dice: yo sé, yo conozco las consecuencias, yo sé lo que Dios dice acerca de lo que estoy haciendo? Pero hay otro poder dentro de mí, una vez más dice Pablo, dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Eso es lo que piensa un adicto cuando ya no puede, cuando siente que ya no puede más. Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo está diciendo: gracias a Dios hay una salida, hay una respuesta. El Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Y cómo nos ha dado el Señor esa ayuda, esa respuesta? Bueno, ahora sí, Hebreos capítulo 2, versículo 18.
Está hablando de Jesús. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús no es alguien que cuando tú vienes con dolor te dice, ora más, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia más, tienes que leer este libro, tienes que... No, Jesús es alguien que te dice, yo estuve ahí donde tú estás, yo sentí el dolor que tú estás sintiendo, yo pasé por el sufrimiento que tú estás pasando, yo sé que sientes que ya no puedes más, yo sé lo que es luchar, intentar y no poder cambiar las cosas. Yo sé lo que es ver el reloj avanzar y saber que se acerca la hora de tu sufrimiento y no puedes hacer nada para evitarlo. Jesús dice, yo lo sé, yo sé. Hay una historia y con esto quiero terminar y quiero pedirte que te pongas de pie conmigo. Hay una historia de un soldado que está en la guerra y de repente le ordenan cavar una trinchera para esconderse ahí. Y este soldado cava la trinchera y está dentro de un hoyo y sigue cavando hasta que se da cuenta que ha cavado tan profundo que ya no puede salir de la trinchera, ya no puede salir del hoyo que él mismo cavó. Y entonces pasa por ahí, ¿verdad? Un capitán y él le dice al capitán, ayúdame. Y el capitán le avienta un manual, un instructivo y le dice, léelo, ese es el instructivo de guerra, cuando lo leas vas a poder salir de ahí. Y lo leyó, pero no pudo salir de ahí. Después pasa un teniente y le dice, oye, ayúdame a salir de aquí, mira, cavé este hoyo y ya no puedo salir. Y entonces el teniente le dice, no, lo que pasa es que te hace falta disciplina, te hace falta más disciplina, más energía, más obediencia, y cuando hagas eso vas a salir de ahí. De repente pasa otro soldado y le dice, ayúdame, ¿cómo salgo de aquí? Y el otro soldado le dice, tienes que cavar más. Y este hombre cava más y se hunde más. Y de repente pasa por ahí un general con todas sus condecoraciones, ¿no? De general. Y el soldado con miedo, porque dice, pues es un general, a lo mejor ni me va a hacer caso. Le dice, mire, ayúdeme, me metí en este hoyo y no sé cómo salir. Y entonces el general no le responde, no le dice nada, simplemente salta dentro del hoyo junto con él. Y cuando el soldado lo ve, le dice, no, ¿qué hiciste? Ahora los dos estamos atrapados. Y el general le dice, tranquilo, no te preocupes, yo ya estuve en hoyos como este. Yo te voy a decir cómo salir, yo te voy a ayudar, porque yo ya estuve muchas veces aquí. Yo voy a, no solamente te voy a decir cómo salir, pero te voy a acompañar, voy a estar contigo y voy a salir contigo, voy a estar en el proceso contigo. Eso es lo que Jesús hace. Cuando tú vienes con el Señor y dices, Señor, tengo este dolor, pero no puedo hablarlo con nadie porque nadie me entiende, porque todos me dan consejos y nada más me dicen que ore, nada más me dicen que vaya a terapia, nada más me dicen que perdone, nada más me dicen que lee la Biblia, pero en realidad nadie puede entenderme lo que estoy pasando. Y el Señor Jesús es ese hombre que te dice, yo ya estuve aquí antes, yo sé cómo salir, y no nada más te voy a decir cómo salir, pero voy a estar contigo. Por eso el Señor dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Quiero que cierres tus ojos un momento. Yo quiero invitarte en esta tarde que si tú quieres venir aquí al frente, vamos a hacer espacio aquí al frente, pero si tú quieres venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, este es el dolor que he estado sintiendo, y esto es detrás de lo que he estado intentando esconderlo, pero por más que intento esconderlo,
no funciona. Puedes venir y decirle al Señor: esto es lo que me duele, Señor. Tráele tu dolor a Él y dile: Señor, necesito que me ayudes a salir de aquí. Necesito que me ayudes a manejar este dolor, porque he estado viviendo en adicciones. He estado siendo adicto al trabajo, al dinero. He estado siendo adicto a sustancias. He estado siendo adicto, Señor, al sexo. He estado siendo adicto a la pornografía. He estado siendo adicto, Señor, a la comida. Señor, de muchas maneras he manifestado que no he podido trabajar bien el dolor. No he podido manejarlo bien. Huyo del dolor a través de todas estas adicciones, Señor, porque no he podido enfrentarlo, porque siento que no tengo las fuerzas para enfrentarlo, porque siento que nadie puede entender de lo que estoy hablando. Pero el día de hoy te lo traigo a ti, Señor. Tú sabes de dolor, tú conoces de dolor, tú entiendes cuando sufrimos, tú entiendes, Señor. Tú eres el único que nos puedes dar la salida. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ayúdame, Señor Jesús. Vamos a orar. Ora al Señor mientras vamos a adorar. Mientras tú oras, todos vamos a adorar y vamos a decirle: Señor, Señor, gracias por tus llagas, Señor. Gracias por ese dolor que no te merecías, pero que decidiste pasar para poder entender mi dolor, Señor. Levanta tus manos un momento. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Padre. Hoy traemos ante ti nuestro dolor, Señor. Dile al Señor: hoy traigo mi dolor ante ti, porque ya no sé qué hacer con él. Señor, tú conoces lo que he estado pasando, lo que he estado sintiendo. Tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Delante de ti no podemos esconder nada. Tú conoces, Señor, lo más profundo de mi corazón. Esto es lo que me ha estado doliendo. Esto es lo que no me ha estado dejando dormir en las noches. Esto es lo que no me deja avanzar. Esto es lo que me tiene estancado en este lugar, dando vueltas en un mismo hoyo, Señor, sin poder salir. Porque cada vez que quiero avanzar, este dolor me jala. Cada vez que quiero ir hacia arriba, este dolor me jala. Y siento que ya no tengo fuerzas. Por eso vengo a ti, Señor. Por eso vengo a ti, varón de dolores. Tú sabes, Señor, lo que hay que hacer. Tú puedes socorrer, Señor, a los que somos afligidos, a los que somos tentados, porque tú conoces la aflicción, porque tú conoces la soledad, tú conoces el abandono, tú conoces la traición, tú conoces la injusticia, Señor. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos, Señor, porque aunque sepamos lo que hay que hacer, no tenemos la fuerza para hacerlo. Gracias, Señor. Levante sus manos un momento y dele gracias en sus propias palabras. Dile gracias, Señor, porque tal vez el dolor no desaparezca del todo, pero no hay nada como sentir tu presencia en medio del valle de la sombra de la muerte. No hay nada como sentir tu presencia, aun cuando estamos rodeados de dolor, de oscuridad, de tristeza, de desesperanza, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sostenernos. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos sustenta. Dale gracias a Dios. Ahí donde estás, en tu lugar, dile: Señor, gracias. Porque no sabríamos qué hacer. No hemos sabido qué hacer. Y hemos tomado malas decisiones y eso nos ha causado dolor. Y no hemos sabido cómo manejar ese dolor. Pero el día de hoy sabemos
que podemos acudir a ti. El día de hoy sabemos que podemos venir a ti y que tú estás con nosotros, Señor. Tú nos acompañas, que tú nos fortaleces, que tú nos pastoreas. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Tómate un minuto para darle gracias. Con tus propias palabras, adórale. Dile: Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero adorar, quiero llegar a ese punto. Que la fe, Señor, sea tan fuerte en todas las áreas de mi vida, que donde quiera que yo esté, sea un altar de adoración para ti, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, toda nuestra adoración. Tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración. Gracias, Jesús. Amén. Puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Decirle: Señor, gracias. Gracias.